Bueno, la determinación de oficio es cuando a mí la AFI me está declarando a mí el impuesto. Porque, ¿por qué puede pasar? Porque yo no he presentado la declaración jurada, o puede ser porque, porque he presentado y resultan impugnables. ¿Qué es impugnable? Este, que lo que yo he presentado tiene muchos errores. Este, ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Lo van a visitar en su domicilio fiscal los inspectores. Entonces los inspectores se instalan en la empresa y comienzan a pedir información, y con la información que obtiene hacen una determinación. Lo que hacen los inspectores no es una determinación de oficio, hace este, una determinación de una deuda. Y ellos hacen un papel de trabajo y te dirán, digamos, usted tiene que haber ingresado IVA tantos pesos del mes enero, y usted ha presentado declaración jurada, pero no depositó tantos pesos porque depositó de menos. O la otra sería que el sujeto no presentó, y los inspectores que van a decir, miren, en base a nuestros papeles de trabajo que realizamos nuestra empresa, usted tiene que depositar tantos pesos. Entonces tenemos dos caminos. Uno, decir la verdad, que lo que han hecho los inspectores, estoy de acuerdo con lo que han hecho y estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo ya presenté la declaración jurada, tendré que hacer una rectificativa, ajustando lo que me dicen los inspectores. Y si yo no estoy de acuerdo, entonces no presento nada. Entonces voy y presento la declaración jurada de acuerdo a lo que hicieron los inspectores. Si yo estoy de acuerdo, ese era unos caminos. O sea que yo presenté la declaración jurada, o la otra es directamente que no haya presentado nada. Entonces yo voy y presento la declaración jurada si es que no presenté. Porque puede pasar que haya presentado y la presente mal y la corrijo y hago una rectificativa. O puede pasar que no haya presentado la declaración jurada, entonces tengo que presentar en base a lo que me digan los inspectores. Y si yo no estoy de acuerdo, voy a presentar una que para mí me sea lo correcto. Entonces, este, me van a hacer una determinación de oficio a mí si yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué puede ser la determinación de oficio? Puede ser por declaración jurada o por liquidación administrativa. La determinación y percepción se hace en base a los gravámenes que efectuará sobre la base de la declaración jurada, que deberán presentar los contribuyentes, o por liquidación administrativa. La AFI puede disponer la liquidación administrativa de la obligación tributaria, sobre la base de datos aportados por los contribuyentes terceros. Hay tres tipos de determinación de oficio. Acuérdense que la determinación de oficio es realizada por liquidación efectuada por los mismos contribuyentes. O puede pasar que, si es determinada por el fisco, y si lo hace el fisco, se llama determinación de oficio. Hay tres tipos de determinación. Tenemos el método principal de cuantificación, la declaración jurada, la que hacemos contribuyente. Después tenemos la determinación de oficio y la liquidación administrativa. Y una pregunta que ustedes le pueden decir: ¿cuándo el fisco puede hacer una determinación de oficio? En aquellos supuestos en los cuales los responsables no hayan presentado la declaración jurada de impuestos, y también cuando la declaración jurada presentada resulte impugnable a criterio de la FI. Determinación de oficio. Acá el legislador ha previsto la posibilidad excepcional de que la administración pueda determinar la materia imponible y liquidar el tributo por sí misma en aquellos supuestos en los cuales los responsables no hayan presentado la declaración jurada del impuesto, y también cuando la declaración jurada presente resulta impugnable a criterio de la FI. La ley faculta a la administración a determinar de oficio la materia imponible sobre base cierta. ¿Qué quiere decir base cierta? Que yo me baso en la información que me dé el contribuyente. Imagínense que están en la empresa, que ustedes bien, el contribuyente los contrata, y, y ustedes quieren pelear a la FI para que no le haga una determinación de oficio. Cuando a mí la FI ya me hace a mí
la liquidación del impuesto. Si eso le va a ser cierto, quiere decir que yo tengo información real. Y si yo no tengo información porque yo hacía todo en negro, entonces van a hacer una determinación en base presunta, que también se llama estimación de oficio, porque capaz que el contribuyente que usted representa no estaba inscrito y hacía todo en negro, no facturaba, no llevaba la registración de la contabilidad, entonces por eso, ¿qué necesita la FIP? El libro venta, el libro compra, ¿qué más? Ustedes recuerden lo de contabilidad, toda esa información sirve para la FIP o los estados contables, que también sacan información de la venta. La determinación de base cierta es la regla general en materia de determinación de oficio. Pero si yo no lo puedo hacer de base cierta, lo hago presunto. O sea que yo tengo que hacer la base presunta, quiere decir que yo presumo que es lo que hizo el contribuyente. La determinación presunta solo es utilizable en forma subsidiaria y cuando no fuese posible determinar la materia imponible en forma cierta y directa. Como yo decía, si no tengo información del contribuyente, se la hago en base presunta. ¿Por qué? Me es imposible hacer una base cierta si no tengo información porque el contribuyente no lleva la factura al día. Por ello, la ley dispone que la determinación sobre base presunta o estimación de oficio solo será utilizable por la administración cuando los elementos conocidos solo le permite presumir la existencia y la magnitud de la materia imponible. Traducción. Solo va a ser en caso de que yo no tenga información para hacer en base cierta. Determinación de oficio. ¿Cuándo se hace la determinación de oficio? Cuando no se hayan presentado declaración jurada o resulten impugnables las presentadas. ¿Sobre qué base? ¿Base cierta o subsidiariamente base presunta? ¿Quién lo hace? El juez administrativo, que puede ser un abogado o un contador. No lo hace un juez de la justicia. No tiene nada que ver con la justicia, un juez de tribunal que puede ser de dependencia de la parte de AFI. ¿Cómo la determinación de oficio? El contribuyente tiene derecho al debido proceso objetivo. ¿Qué es el debido proceso objetivo? Un derecho que tiene cualquier persona en juicio, que tiene que ser derecho a ser oído, derecho a ofrecer pruebas y producirla, y una decisión fundada. O sea que el contribuyente tiene derecho a defenderse, como cualquier juicio. Cuando en juicio civil también hay y rige el debido proceso efectivo. La determinación de base cierta. La administración conoce con certeza el derecho imponible y la magnitud del mismo. Quiere decir que yo tengo toda la información del contribuyente. Entonces, tranquilamente ellos pueden hacerme la liquidación y compararlo con lo que yo declaré. Porque solo es posible cuando el ente recaudador dispone de todos los elementos de juicio, libros, registros, comprobantes llevados por el contribuyente, de legal forma, y que le permite establecer con exactitud el monto de la obligación impositiva a cargo del contribuyente. Eso es lo que yo les decía. Los datos utilizados por la administración en la cuantificación de la obligación tributaria pueden haber sido obtenidos de la propia declaración del responsable del mismo impuesto mediante declaración jurada o de tercero mediante declaración jurada o informe por la FI ejerciendo la facultad de verificación y fiscalización. ¿Qué más? La FI puede también obtener información del banco. Así que no le van a errar a la FI, digamos, no se le escapa a uno. La ley autoriza a la administración a recurrir al método determinativo de oficio de base presunta, también denominada estimación de oficio, cuando le es imposible fijar los hechos necesarios para determinar la obligación tributaria con criterios de certeza y exactitud. Eso es lo que ve ahora en la cartilla. El carácter subsidiario de la determinación de oficio de base presunta ha sido reconocido tanto por la doctrina como por la legislación. Casos que se puede recurrir al método de estimación de oficio. Cuando el contribuyente no lleva en forma legal, como yo les he cerrado, registraciones contables, registraciones que lo sustituyan, o un probante respaldatorio, o cuando se compruebe la falta de conformidad de las registraciones contables con la realidad, o sea, no coincide la realidad con lo registrado. Capaz que yo digo, he declarado 1.000 pesos, tengo figura 1.000 pesos en mi contabilidad, en el estado de resultado, en el estado de situación patrimonial en caja y banco, y resulta que yo en la realidad tengo 1.000.000, por ejemplo. O cuando la administración no puede acceder a la registración del contribuyente, ya sea por obstrucción a la verificación de la misma por parte del contribuyente o por cualquier otra imposibilidad material. Eso es lo que
Lo que puede hacer unos contribuyentes no dejarte que vuelva a haga una inspección, y ese es otro error, porque puede ser que existen las multas del artículo 39, pues a mí me obstaculiza la verificación por parte de la firma, como ustedes obstaculizan la firma. Tenemos el artículo 18 de la ley, que establece que el juez administrativo podrá determinar tributos sobre base presunta cuando se adviertan irregularidades que imposibilitan el conocimiento cierto de la operación, y en particular en la siguiente situación: cuando el contribuyente responsable se opongan o obstaculicen el ejercicio de la facultad de fiscalización por parte de la AFIP, no presenten libro de registro de contabilidad o la documentación comprobatoria, C. Incurren alguna de las siguientes irregularidades: omisión del registro de operaciones, ingreso o compra, así como alteración de los costos, registración de compra, gastos, servicios no realizados o no recibidos, omisión o alteración del registro de existencia en el inventario o registración de existencia a precio distinto de los costos, falta de cumplimiento de las obligaciones sobre evaluación de inventario, liquidaciones practicadas por inspectores. Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de oficio. Solamente me determinan las deudas. El juez, el que hace determinación de oficios, tengo en cuenta siempre. Solo les compete al funcionario que ejercen las atribuciones de juez administrativa, que se refiere al artículo 9.1, inciso B y el 10 del decreto reglamentario. Procedimiento de la determinación de oficio. ¿Cómo es el proceso? Lo visitan el contribuyente responsable. Detalle de los cargos o impugnaciones que se plantean. Fundamento legal en el cual se sustenta tales cargos a fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. Firma el funcionario habilitado a ejercer la función del juez administrativo. Y como siempre hay un plazo de 15 días que se puede prorrogar por otro lado igual por única vez, para que el contribuya a su descargo y también ofrezca sus pruebas. En, en todo lo no previsto en este título serán de aplicación supletoria la legislación que regula el procedimiento administrativo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en su caso el Código Procesal de la Nación, Procesal Penal. Por aplicación de este artículo y el artículo 35 del decreto reglamentario, las normas sobre la producción de las pruebas en el procedimiento determinativo y de oficio serán las previstas en el decreto reglamentado de la Ley de Procedimiento Administrativo del decreto. Se admitirá todos los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios, informativa, testimonial, documental, pericial y confesional. La prueba que se refiere, el párrafo anterior, deberá ser producida dentro de 30 días posterior a la fecha de notificación del auto que la emitiera. Este plazo será prorrogable mediante resolución fundada por un lazo igual y por una sola vez. En los casos en que el contribuyente o responsable no produjera la prueba dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el juez administrativo podrá dictar resolución prescindiendo de ella. Una vez finalizado el plazo para producir la prueba o agotada la producción de la misma, el juez administrativo debe abocarse al dictado del acto determinativo de oficio. Medida para mejor proveer. El juez administrativo podrá en cualquier momento del proceso disponer de las verificaciones, control y demás pruebas que considere necesarias para establecer la real situación de los hechos. ¿Cuál es el contenido de la determinación de oficio? La determinación debe contener. Acuérdense en que cuando vemos determinación de oficio, van a ver que es un fallo que le hacen ustedes, donde van a juntar los papeles de trabajo, donde le hacen las liquidaciones, que va a tener lo adeudado en concepto de tributo, en su caso alguna multa, si en caso de interés, reinterés resarcitorio, la actualización cuando corresponde a la ley de convertibilidad, en caso de que deban, por ejemplo, que no han declarado un inmueble viejo del año 90, entonces va a ir actualizado con el coeficiente. Caso en el que el contribuyente, cuando dicta el acto determinativo de oficio, cuando dicta el del acto determinativo de oficio, caso en el que el contribuyente presentare conformidad, no va a ser necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación
tributaria antes de que cese el acto o prestarse el responsable su conformidad con la impugnación al cargo formulado, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el fisco. La conformidad a los cargos de impugnación a que se refiere esta norma es la prestada por el contribuyente ante la vista en que el juez administrativo le corre el indicio del procedimiento determinativo de oficio. Caducidad del procedimiento. La caducidad es una institución procesal que funciona como un modo anormal de tener el proceso. Se produce por haber transcurrido el tiempo establecido legalmente sin actividad procesal idónea para impulsarlo hacia el final, siempre que no medie una causal de procedencia o vice suspensivo. El procedimiento determinativo de oficio, la caducidad, se produce cuando se transcurren 90 días sin dictar el acto determinativo de oficio, desde que el contribuyente contestó a la vista, desde que venció el término para contestar la vista, desde el término de plazo fijado para la producción de la prueba. ¿Qué es la vista? Bueno, la vista no es más nada que correr vista, significa que es traslado, o sea, es otorga el derecho al contribuyente para que tenga el derecho de defenderse. Eso significa tras el correr vista. En el caso del administrado puede requerir pronto despacho. Pasó 30 días el tal requerimiento sin que la resolución fuera dictada, caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de la actuación administrativa realizada. El fisco podrá iniciar por única vez un nuevo proceso de determinación de oficio previa autorización del titular de la FI, de lo que dará conocimiento de los 30 días al organismo que ejerce la superintendencia sobre la FI con la expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno. Llegamos a las presunciones, que eso es tema de atacar el TP21 y el TP20. La presunción es el resultado de un proceso lógico mediante el cual de un hecho conocido cuya existencia es cierta se infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable. Entonces, ustedes van a ver cuando hagamos las presunciones, la FIA es como que ellos suponen que ustedes, por ejemplo, si ustedes pagan un alquiler de 3.000, entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes ganan 9.000, ganan 3 veces, porque ¿qué es lo que ellos interpretan de la ley? Que con 1.000 pesos, bueno, gana 1.000 pesos y va a alquilar un inmueble de 3.000 pesos. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, es que usted si paga un alquiler de 3.000, entonces suponemos que gana 9.000, o sea, 3 veces del monto que paga. Entonces son razonamientos intelectuales que realizan a partir de un hecho comprobado llamado indicio, permiten arribar a una conclusión llamada presunción. Entonces la ley nos dice cuáles son las presunciones en las cuales pueden valerse la FIP para detener la obligación tributaria. La diferencia radical entre la presunción legal y la ficticia legal es que primera tiene un punto de partida la verdad de un hecho, dado que un hecho conocido se infiere otro desconocido pero probable, mientras que la ficción nace de una falsedad o de una irrealidad. La presunción puede admitir o no prueba en contrario. Uno tiene dos tipos de presunciones. Las legales son las contenidas y reguladas por la propia ley. La simple o mínima judicial es la presunción realizada por el propio juzgador y no la ley. Las presunciones pueden admitir prueba en contrario y puede ser que no también. Y Yuri tanto, la ley dispone que estas presunciones legales admiten prueba en contrario. Y Yure es de Yure las presunciones legales que no admiten prueba en contrario. Ese carácter implica la imposibilidad de acreditar que el hecho cierto tomado como base, o sea, el indicio, no se deriva del hecho presunto que la ley infiere de la existencia del citado indicio. El Código Procesal y Civil Comercial de la Nación, la presunción no establecida por la ley, constituirá una prueba cuando se funde en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica. Se parte un hecho cierto, indicio, se deduce un hecho supuesto, presunción, tipos de presunciones legales.
que decimos que iure es de iure, a mí te prueba en contrario, iuris tanto, a mí te prueba en contrario, graves, precisos y concordantes. Tenemos las presunciones en particular. La enumeración de las presunciones que se establece en el artículo 18 no es taxativa, ya que son generales. Todo lo hecho enunciado por la norma enumeración no taxativa, a pesar de estar en el texto de la ley, no forman parte de la presunción legal, sino que representan un claro ejemplo de indicios a utilizar por el juzgador para derivar de los mismos presunciones simples o mínimo judicial. El capital invertido en la explotación, si es que yo soy socio de una sociedad y invierto en explotaciones. Las fluctuaciones patrimoniales, que es esos cambios del patrimonio, cuando uno paga ganancia, tiene que justificar el patrimonio, entonces la AFI me hace una presunción en ganancia. El volumen de las transacciones, la utilidad de otros periodos fiscales. Quiere decir que si yo tengo muchos volúmenes de venta y capaz que no la registre, eso también lo tiene en cuenta la AFI. El monto de las compras o ventas efectuadas. La existencia de mercadería, el rendimiento normal del negocio o explotación de empresas similares, los gastos generales de aquello, los salarios, el alquiler del negocio, de la casa habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualquier acción. La presunción en particular puede aplicarse a los promedios y coeficientes generales que establezca la AFI con relación a la explotación del mismo género. Tenemos la presunción en el artículo 18 de la ley. El alquiler de casa habitación, que yo les decía que si yo alquilo un inmueble de 3.000 pesos, entonces la FI dice usted gana 9.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo multiplica por 3. No es que yo si alquilo una casa habitación de 3.000 pesos, no es que yo voy a ganar 1.000 pesos. Eso es lo que dice la FI. Entonces las ganancias de las personas de existencia visible equivalen a 3 veces el monto pagado por este concepto del alquiler. El precio de los inmuebles. Cuando los valores que figuran en la escritura sean notoriamente inferiores a lo vigente en plaza, o sea, lo que figura en el mercado, se puede establecer que el valor real de las transferencias es el valor de plaza del inmueble. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces pasa que para no gastar mucho en sello o alguna escritura, cuando hay transferencia de inmueble, el valor que se pone en la transferencia es inferior al real. Capaz que el inmueble vale 3 millones y yo en los papeles puse que vale 1.000.000. Para evadir impuestos hacen eso. Igual que los autos también, cuando hacen transferencias de autos, hacen lo mismo para que en el sellado no les salga tan caro. Después tenemos las diferencias físicas de inventario, que eso es muy pura de contabilidad, que me pueden hacer una auditoría a mí. Pues hagamos un ejemplo, por ejemplo, si hay una sociedad que cierra el 30 de junio, con el inventario que yo tengo hoy puedo retrotraerme al 30 de junio. ¿Qué quiere decir? Retrotraerme, vuelvo al 30 de junio, si yo estoy parado el 30 de julio, supongamos. ¿Qué es lo que hago? Sumo las compras y resto la venta, hago totalmente al revés y tendré que tener lo que tengo el día de hoy. O sea, es lo mismo se hace en auditoría cuando se hace un arqueo. Si el arqueo, yo quiero retrotraerme, ¿qué es lo que hago yo en el arqueo? De caja, algo parecido. Sumo lo que yo he pagado y resto lo que yo he cobrado para saber cuáles han sido mi verdadero saldo. Pero si ese trabajo se hace y resulta que me doy cuenta que no hay coincidencia entre esos números, eso me puede estar dando un lugar que se determine de que ha habido ventas que no han sido declaradas. El tema de diferencia de inventario. Puede ser que yo he declarado mal o escondí mercadería y la FIS puede dar cuenta de eso. Relevamiento por imagen satelital. En temas de que hay satélites que pueden indicar cuánto tener que haber sido la producción que yo obtengo en campo. Entonces ellos pueden dar cuenta de que hay una diferencia en lo que dice el satélite y lo que el contribuyente declara. Después está el punto fijo.
consiste en controlar las operaciones de un contribuyente durante un lapso no menor de 10 días continuos o dos periodos fraccionados de 5 días con un intervalo entre los mismos que no puede ser inferior a 7 días. Este método de fiscalización permite obtener el indicio, o sea, el promedio de las operaciones comprobadas por la AFI durante los 10 días de fiscalización del cual deriva la presunción. Dichas cifras permiten obtener el promedio de las operaciones diarias del contribuyente, o sea, como saca una media aritmética. Multiplican el promedio diario por el total de 10 hábiles comerciales del mes, permite la ley presumir el total de las operaciones del mes fiscalizado. O si este procedimiento de fiscalización se desarrolla por lo menos 4 meses, dentro del mismo ejercicio comercial, la ley presume que los resultados obtenidos para los meses fiscalizados son extendibles a los meses no fiscalizados, siempre y cuando se tome en cuenta la estacionalidad de la actividad desarrollada por el contribuyente. O sea que si yo lo hago por 4 meses del mismo ejercicio comercial, la ley presume que los resultados obtenidos para los meses fiscalizados son extendibles a los meses no fiscalizados. Quiere decir que si yo los primeros 4 meses venido haciendo punto fijo, yo supone que los restantes días, restantes meses, puedo aplicar el mismo criterio de multiplicarlo por los días que me dan a mí. Del punto fijo que saco un promedio de los días de las operaciones comprobadas por la AFI multiplicado por los días hábiles o meses hábiles, días de los meses hábiles. Después tenemos las operaciones marginales. La operación marginal tiene lugar cuando el sujeto no factura la total de su operación. Puede pasar que por un periodo fiscalizado el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas o declarada de ese mismo periodo aplicado sobre las ventas de los últimos 12 meses, que puede no coincidir con el ejercicio comercial, determinar salvo por encontrar diferencias de ventas que se consideran en ganancia, en IVA, en impuesto interno. Ejemplo, el sujeto le hace una inspección y se dan cuenta que cometió operaciones marginales. En 2 meses factura el 80% y no factura el 20%. Entonces dicen la FI, nosotros suponemos que ese mismo porcentaje de operación marginal también se da en los otros periodos. Después tenemos el incremento patrimonial no justificado, que eso es mucho en impositiva 2. Tenemos depósito bancario, que eso es el TP de la cartilla. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué quiere decir de venta debidamente depurado? Que superan las ventas declaradas. Esto es lo que más hace la FI. O sea, ¿por qué? Porque la recaudación del día de una empresa se deposita en una cuenta corriente bancaria. Entonces el fijo pide su resumen de cuenta y compara lo depositado con lo declarado por la venta. Hay que tener en cuenta también que en esos depósitos también hay IVA que he cobrado y eso no es venta para mí, por lo tanto también hay que depurar el IVA. Puede haber muchos motivos por los cuales pueden haber depositado. Puede haber depósitos que no implican necesariamente ventas y que deben ser depurados. Una vez que hecha esa depuración se compara con lo de, creo que sí, por ejemplo, todo lo que no sea el depósito, que en todo lo que no sea venta. Puede haber un préstamo, puede haber un pago de impuestos, puede haber una transferencia de otras cuentas. Entonces eso no constituye una venta. Y comparar con lo que yo declaro en la FI. Remuneraciones al personal no declarado, diferencias salariales no declaradas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hay una empresa constructora y en ella trabajan 1000 empleados, pero yo solamente tengo declarado 200. Entonces, esto se está, ¿cómo se llama? Se está relacionado con las ventas que realiza. Porque uno no es lo mismo que vos tengas que trabajar con 200 empleados y otro con 1000. Entonces, capaz que vos le pagas el sueldo en negro y ya capaz que tengo mucho, me pago en negro para no pagar el impuesto y capaz que estoy cubriendo ganancias. Ahí, bueno, estos son los que yo le iba leyendo para que ustedes lo lean. Punto fijo, operaciones marginales, depósito bancario.
Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a la diferencia de depósito en concepto de incremento patrimonial más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gasto no deducible. El impuesto de valor agregado en interno, monto de ventas grabadas omitidas por la suma de conceptos anteriores. Esto lo entiende bien cuando veamos la práctica, que es lo que bueno, nosotros, esto también lo hemos visto. ¿Qué más? Efectos de la determinación de oficio. Si la determinación de oficio resulta inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente. La determinación de oficio no puede ser modificada salvo en dos supuestos previstos: cuando la resolución respectiva se hubiera dejado expresas constancias de carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definido los aspectos que han sido objeto de fiscalización, en cuyo caso solo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior. Cuando surjan nuevos elementos de juicio, se compruebe la existencia de error o dolo de la exhibición o consideración de lo que sirvieron de base a la determinación anterior, cifras de ingreso, valor de inversión y otros, la presencia de un vicio en la voluntad del sujeto que dicta la determinación de oficio debe ser atribuible de forma culpable al contribuyente y no un error de procedimiento no atribuible al contribuyente. Acuerdo conclusivo voluntario. Previo al dictado de la resolución de la determinación de oficio, el fisco podrá habilitar una instancia de acuerdo conclusivo voluntario. Se podrá hacer cuando resulte necesaria para la apreciación de los hechos determinantes y correcta aplicación de la norma, cuando sea preciso realizar estimaciones o cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliatoria. El caso a conciliar se someterá a consideración de un órgano de conciliación colegiado e integrado por funcionarios máximos del nivel técnico de la FIN. El acuerdo deberá ser aprobado por el administrador federal y el contribuyente o responsable rechazará la solución conciliatoria prevista en este artículo. El fisco continuará con el trámite originario.